a revisar el tema de las nulidades electorales. De acuerdo con el artículo 75 de la ley, que establece las diferentes razones o causas para declarar y poder buscar la declaración de la nulidad de una elección determinada. Esta es una copia de las últimas boletas que se utilizaron. Seguramente ustedes usaron alguna de estas en su momento. Esto vamos a ver el día de hoy. Pues como todos saben, el concepto de nulidad electoral. Perdóname, no presentamos. Perdóname, se me pasó. Pero aquí, rapidísimo la presentamos. Nos estaba viendo, ahí está. Entonces, igual tú aquí. Sí, adelante. Perfecto. Ok. Igual, Gracias. Oye, ¿dónde apago ya no tengo el audio? Sí, aquí te lo ¿nos alcanzan a escuchar allá a todos? ¿Me escuchan? Sí. De acuerdo. Gracias. Esto es lo que vamos a revisar el día de hoy. El concepto de nulidad electoral. Todos seguramente ya tienen idea del concepto. ¿De qué se trata? ¿Qué es una nulidad electoral? Y vamos a revisar los criterios y principios que conforman el sistema de nulidades electorales. Y concretamente las causales de nulidad de la votación realizada en casilla. La nulidad de una elección, por supuesto, puede surgir en la misma casilla. Al emitir el voto, el ciudadano puede directamente anular su voto, por ejemplo. O bien, el voto que haya emitido puede ser declarado nulo por el Consejo Distrital correspondiente, o bien puede ser declarado nulo en el caso de llegar a una instancia superior y buscar que ésta lo considere en una revisión nulo, y entonces el voto quedará cancelado. Las nulidades pueden realizarse en los votos recibidos en la casilla, o bien anularse una elección en forma integral, es decir, que la elección completa sea declarada nula y por lo tanto que sin ningún efecto. También se puede declarar la nulidad, la invalidez de una elección cuando ésta incumpla con los principios constitucionales que al efecto deben cumplirse en todos los casos. Estos son los principios fundamentales que van a regular de manera general las elecciones, el sistema de nulidades de las elecciones. Vamos a revisarlos. Primero, solo pueden existir nulidades cuando estas se prevean específicamente en una ley o en la Constitución. Eso quiere decir que no hay nulidades por mayoría de razón, ni por interpretación judicial, ni nada de esto. Ya existió en el pasado alguna vez en el Tribunal Electoral una nulidad que era detectada por una interpretación judicial y esa quedó sin efectos. Se llamaba, esa elección quedó
en aquella ocasión quedó sin efecto. Entonces, primera regla es que las nulidades deben estar previstas expresamente en una ley. También opera el principio de conservación de los actos debidamente celebrados, es decir, cualquier elección que tenga los que se haya llevado a cabo de acuerdo con la ley goza del principio de conservación de los actos debidamente celebrados. Aquí empieza lo más importante. Las irregularidades que vayan a anular la elección deben considerarse o deben ser determinantes. Esta palabra determinantes, por favor, ténganla muy presente porque la vamos a usar mucho durante esta exposición, porque es el criterio fundamental e indispensable para declarar una nulidad, que se deba en razón de actos que fueron celebrados en forma indebida y que estos actos sean determinantes. Esta palabra determinantes, le repito, va a ser fundamental en esta exposición. Solamente estamos hablando de conductas realizadas que sean calificadas como graves. Y solamente contra conductas generalizadas. Es decir, no hablamos de hechos aislados, sino de conductas que se llevan a cabo en manera general en la elección. Después, el principio de que nadie puede utilizar en su beneficio su propio dolo. Ese principio que tenemos es el derecho romano, que decían que nemo auditur in propria turpitudinem sua allegans, nadie puede ser escuchado alegando su propio dolo, su propia torpeza. Eso es fundamental en esta materia también. Ningún partido, ningún candidato, ninguna persona puede pretender que un acto que le es punible a él mismo sea utilizado para anular la elección. ¿Me explico? En todo momento, el Tribunal Electoral conserva el principio y la facultad de declarar la nulidad de la elección de oficio. En cualquier momento que la autoridad detecte una causa de nulidad, puede de oficio declararla. ¿Me explico? En todo caso, deben respetarse formal y específicamente todos y cada uno de los principios legales y constitucionales en relación con la elección. Y también los principios de definitividad y preclusión son, en todo caso, utilizables en materia de nulidades electorales. Aquí empezamos con las jurisprudencias. Esta jurisprudencia de 2014 facultó a los candidatos que están compitiendo en la elección para poder impugnar las elecciones. Antes de esta jurisprudencia, solamente los partidos políticos podían impugnar la elección para buscar la nulidad. Hoy también la pueden buscar directamente los candidatos, de acuerdo con la jurisprudencia que estamos aquí marcando. La nulidad de la elección
siempre tiene dos puntos de vista. Tiene dos criterios que la gobiernan. Un criterio cuantitativo, y un criterio cualitativo. El criterio cuantitativo se refiere a cuántas personas o cuántos hechos indebidos intervinieron en la elección para poder declarar nula. Y cualitativos se refiere a la forma en la cual los resultados fueron afectados por la conducta que estamos analizando. Cuando alguno de los dos criterios queda acreditado, automáticamente se otorgará la nulidad. Es preferible o es deseable que se impugnen las elecciones tanto desde el punto de vista cualitativo como desde el punto de vista cuantitativo, porque entonces no existiría ninguna duda. Pero basta con acreditar uno de los dos criterios para que la elección se considere nula. ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí? Creo que no. Bueno. Vamos a analizar las causales de nulidad de la votación recibida en casilla. Es una nulidad específicamente. La nulidad de votación recibida en una casilla, de acuerdo con el artículo 75 de la ley, que enumera diferentes causales. Vamos a revisarlas en este momento. Primera posibilidad, que se instale una casilla sin causa justificada, ojo, sin causa justificada, en un lugar distinto al que estaba previsto para llevar a cabo la elección. Marciano. Maestro, buenas noches. Hola, buenas noches. Solo le quería, si me permite, hacer un comentario en el referente a la jurisprudencia 1/2014, que sí, si existe alguna limitante en el caso del candidato, que muchas veces se veía imposibilitado por impugnar la elección, si en ese JDC solamente debe de ser coadyuvante o su impugnación puede ser, no debe de estar específicamente o uniformemente, digamos, o exactamente como la haga el partido político. Si desde su perspectiva tuviera él una forma de decirle al tribunal, oye, yo me vengo a quejar de la elección por estas y estas razones, ¿habría algún contratiempo? Porque siempre se dice que no atente contra lo que dice el partido que va a impugnar la elección. En los casos locales sabemos que son los juicios de nulidad. Puede ir acorde, maestro, al JDC del candidato sin que necesariamente sea un escrito de coadyuvancia. El candidato puede en cualquier momento, en forma directa, impugnar la elección. A eso se refiere a jurisprudencia fundamentalmente. Esto estaba prohibido antes. Antes era solamente el partido político. Entonces el candidato decía, pero es que aquí hay una causa de nulidad. Si el partido político no lo acompañaba en esta inquietud, se quedaba con sus brazos cruzados el candidato. Hoy, ya hace muchos años, pero a partir de esta jurisprudencia, el candidato puede directamente impugnar la elección si tiene, por supuesto, las razones suficientes para ello. ¿Sí? Gracias, maestro. ¿De acuerdo? Gracias a ti, con permiso. Entonces, instalar la casilla en un lugar distinto al autorizado por el Consejo Distrital correspondiente, sin causa justificada, es causa de nulidad de la elección. Vamos a buscar un ejemplo. Normalmente ya sabemos dónde va a estar la casilla electoral, que en una escuela, fundamentalmente,
del rumbo, etcétera. Hay lugares muy, muy típicos y que se repiten en cada ocasión, donde está muy probado que ahí funcionan las casillas. Si de pronto el Consejo Distrital designa un domicilio distinto al que ya todo el mundo conoce, y simplemente ahí instalan la casilla, es en un lugar distinto al que está aprobado previamente por el Consejo Distrital correspondiente. Esto implica una causa de nulidad de la elección, que habrá que buscarlo en el JS que corresponda. Habrá que dar esta causal como causa de nulidad. Aquí está, repito, la casilla está normalmente ubicada en un domicilio conocido de nuestra localidad, ¿verdad? Si resulta que mañana cambian el domicilio de alguna manera sin causa justificada, a un lugar distinto al que está señalado por el Consejo, repito, esa es una causa de nulidad. En este caso, para argumentarla, deberá acreditarse que los funcionarios de la mesa directiva no tenían el domicilio que tenían asignado, no lo utilizan para instalar la casilla que estamos refiriendo. Existe una causa justificada cuando el lugar sea un lugar prohibido por la ley. ¿Como cuáles son estos? En la puerta de una cantina, por ejemplo. En el atrio de una iglesia, tampoco puede instalarse la casilla, evidentemente. Porque estos dos lugares están limitados para la recepción de la votación. Entonces, esto puede ser el punto de discutir sería este. O bien que la ubicación presente condiciones insalubres o inadecuadas. Por ejemplo, que en el lugar que está designado por el instituto, por el consejo, etcétera, existe un lodazal que es inaccesible porque es la época de lluvias y entonces ahí hay un aguacerazo y está todo lleno de lodo y lo hace totalmente inaccesible, pues esta es una razón también para considerar causa justificada la que estamos mencionando. Cuando el local se encuentre cerrado o clausurado, entonces en ese lugar que está clausurado por otra razón o por otra autoridad, no puede establecerse una casilla electoral. O bien que por caso fortuito, fuerza mayor, no sea accesible el lugar para llevar a cabo la elección en ese domicilio. ¿Están claros estos puntos? Para su actualización debemos considerar los siguientes elementos. Primero, que la casilla se haya instalado en un lugar diferente al autorizado por el Consejo. Eso es. Y que no haya existido una causa justificada para llevar a cabo esta ubicación en un lugar distinto. Simplemente el personal de la casilla llegó y dijo, no, aquí hace mucho frío, hay un chiflonazo de viento, que va a estar muy pesado, mejor vamos a hacerla, aquí enfrente está más soleadito, entonces nos cambiamos simplemente así, por voluntad y acuerdo de todos los partidos políticos y del personal de la casilla, no es suficiente con eso.
Es decir, esto presupone una confusión de las personas en la moto de instalar la casilla. Y repito, debe ser, en todo caso, determinante para el resultado de la votación. Esta determinancia la vamos a hacer más adelante y es un elemento que es muy importante tener en cuenta siempre por los ciudadanos y más por los litigantes de materia electoral o por los defensores de algún partido político o representantes de algún partido político. Es importante tener en claro o tener muy en cuenta cómo son estos elementos de la determinancia. Siguiente causal. Entregar el paquete de la elección que contiene todas las boletas, el acta, etcétera, todos los documentos que se derivan de la elección, entregados en un lugar distinto al señalado por el consejo correspondiente. ¿Está claro este punto? Yo creo que sí. Cuando se entrega en un lugar distinto, obviamente, pues la elección no se puede revisar el paquete electoral pues, por haber sido entregado en un lugar distinto y por lo tanto debe considerarse nula. La votación recibe en aquella casilla. Después de entregar la documentación en un plazo distinto al señalado por las autoridades, por el consejo correspondiente. ¿Cómo debe entregarse el paquete? Pues en forma inmediata. ¿Qué es en forma inmediata? Porque inmediato quiere decir un segundo, un minuto, una hora. ¿Cuándo es inmediato? Aquí debemos tener en cuenta lo siguiente. Es inmediato en la medida que solamente entre la terminación de la elaboración del paquete y su entrega, pues debe existir el plazo necesario para transportar el paquete desde el lugar de la casilla al domicilio del distrito. Eso creo que es entendible, ¿no? Si acabo a las 4 de la tarde, pues a lo mejor a las 4:30 puedo estar ahí en el domicilio del consejo, pero no a las 4:30 de la mañana siguiente. El plazo debe ser el plazo inmediato, el mínimo plazo necesario para cumplir con ese transporte. O bien, hasta 2 horas después de cerrada la casilla, cuando se trate de casillas están ubicadas fuera del distrito, fuera de la cabecera del distrito electoral. O bien 24 horas después de cerrada la casilla, cuando la casilla es de carácter rural. Para actualizar esta causal, debemos mostrar que se entregaron al Consejo Distrital los paquetes que contenían los documentos fuera de los plazos legales. Es decir, fuera de la inmediatez que estamos refiriendo ahorita. O bien que hubo alteración o violación de los paquetes electorales, porque eso implicaría una falta de certeza de la limpieza del contenido. O bien demostrar que no hubo ninguna justificación para la entrega de los paquetes en horarios distintos. Esta es la labor que deben de llevar a cabo los que deban buscar la nulidad, por supuesto, los que tienen que atender a estos extremos y elementos.
Siguiente causal de nulidad es el realizar el escrutinio y cómputo de los votos en un local distinto al determinado por el consejo respectivo. Si la casilla electoral se ubicó finalmente en tal domicilio y se lleva a cabo el conteo de los votos en un lugar distinto a este, estamos en presencia de esta causal. Esta es una copia del ejemplar de el acta que debe levantarse en el caso de existir algunas inconformidades, deben redactarse en esta acta, que forma parte del paquete electoral, por supuesto, junto con los votos y la lista de electores, etcétera. Recibí la votación, causal de nulidad, recibí la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección. La elección se lleva a cabo el domingo 15 y se entrega el paquete electoral el martes 17. Esto está totalmente fuera del contexto, no coincide con las normas establecidas en la ley para ello y por lo tanto se considera que esa elección en la casilla, recibida en la casilla, es nula. Pero ¿qué es nulo? Nosotros en esa casilla, porque la casilla de junto no tiene ningún problema con esto, ¿me explico? Solamente los votos recibidos en la casilla que estamos refiriéndonos se considerarían nulos en esta causal. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado aquí? ¿Qué es lo que pretende defender o proteger la ley? Que no exista manipulación de las urnas electorales, puesto que la manipulación da origen a la violación de las urnas. Entonces, debe evitarse en todo momento la manipulación por el ser humano de las urnas, en todo lo posible, por supuesto. Este bien jurídico está protegido en todas las causales anteriores. Elementos que hay que demostrar al discutir esta causal. Que se haya llevado a cabo el cómputo en un lugar distinto, autorizado por el Consejo Distrital. Eso es una cuestión de hecho que no tiene mayor complicación. Que ese conteo se ha llevado a cabo en ese domicilio aparte sin causa justificada. Y que se hayan alterado los resultados de la elección contenidos en ese paquete. Perdón. En ese caso, en caso de estas inconformidades, deberán hacerlo en el acta los representantes de los partidos políticos impugnarán esto en la casilla y esta impugnación debe llevarse en este formato que formará parte de la documentación electoral en cada caso que está en la casilla de disposición de los partidos políticos, quien deberá llenarla debidamente para presentarla al Consejo Estatal junto con los paquetes electorales. Es parte del paquete electoral. ¿Qué tal esto? Recibí la votación por personas distintas, las facultades por la ley. Claro. ¿Quién puede recibir la votación? Pues los miembros de la casilla electoral, pero
aparece por ahí el señor cura de la región. Dice, no, démela a mí, aquí vayan votando conmigo, yo recibo los votos y yo me encargo, soy una persona de confianza, todos me conocen, yo me hago cargo y recibo la votación. Es una causa de nulidad, por supuesto, porque está siendo entregada la votación a una persona que no está autorizada o facultada por la ley. Los autorizados deben ser el presidente de la casilla, el secretario, el primer y segundo escrutador o los suplentes generales. Únicamente. No puede ser recibida por ninguna otra persona. Y tratándose de elecciones concurrentes, por supuesto, hay un secretario adicional y un secretario adicional que también pueden recibir la casilla de la votación. Aquí hay una jurisprudencia que se refiere a las personas que pueden recibir la votación. Es una interpretación que llevó a cabo el tribunal y que forma parte de la jurisprudencia obligatoria, en todo caso, para la recepción de las personas que pueden llevar a cabo esa recepción de la votación. Esta otra jurisprudencia también se refiere a la recepción de la votación por parte de los escrutadores. Es el texto de la jurisprudencia. Si le quieren consultar en su momento, pues dice lo que estamos haciendo en este momento. Otra causal de nulidad. Haber mediado dolo o error en la computación de los votos. Siempre que esta error o dolo sea determinante para el resultado de la votación. Otra vez la palabra determinante juega aquí un papel importantísimo. Porque puede ser que haya un error en el cómputo de votos, pero este error no sea determinante. Y entonces pues, es una lástima, pero la elección no puede anularse por esta razón, cuando no hay determinancia. Aquí el bien jurídico que se protege es la certeza de que los votos fueron emitidos y contados por ciudadanos. Esta jurisprudencia también regula el conteo, el cómputo de los votos en la casilla electoral. Es muy interesante ver que en muchas casillas existen errores de cómputo. Y hay errores tanto en las casillas más, digamos, ubicadas en las regiones más humildes del distrito, que en las de mayor nivel económico del distrito. En los dos casos hay muchos casos de errores numéricos o de cómputo. Entonces, es un error pensar que las casillas ubicadas en distritos de baja escolaridad, por ejemplo, o con mayor condiciones de pobreza, serán más equivocados, con mayores errores. Eso no es cierto. Se ha demostrado que en cualquiera de los dos escenarios la posibilidad de error es la misma. Entonces, hay que tenerlo en cuenta.
Y también hay que tener en cuenta que el error debe ser otra vez determinante, que es la determinancia, ¿verdad? Es determinante un error que implica que la votación en vez de ganarse se pierda. ¿Me explico? Es decir, si son 50 votos, los estamos contabilizando, y el cómputo de los votos nos da 47 votos en vez de 50, esos 3 votos que faltaron deben ser determinantes para el resultado de la votación, para que un partido gane o pierda la elección por el número de votos. Otra cosa es, en el caso de que se haya permitido votar a ciudadanos que no tienen credencial para votar. Y que esto otra vez sea determinante. También es una causa de nulidad el haber impedido el acceso a los representantes de los partidos políticos o haber expulsado a alguno de ellos sin causa justificada, o bien de los candidatos independientes. Cada uno de ellos tendrá un representante en cada casilla electoral. Cuando son expulsados de la casilla sin causa justificada, o no se les permite el ingreso, serán también causales de nulidad de la elección. Ejercer violencia o presión sobre los miembros de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, y estos hechos sean determinantes, también podrían significar una causa de nulidad de la elección de la casilla. Otra vez determinantes, esta palabrita. Impedir sin causa justificada a un votante realizar la emisión de su voto. Otra vez que sean determinantes para ello. Esta es la causa genérica de nulidad de la elección. Que existen irregularidades graves, plenamente acreditadas y que no sean reparables durante el proceso electoral, durante la elección, pues, esas se llamarán causas de nulidad de la casilla en forma genérica. ¿Cómo vamos? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario, por favor, que me puedan hacer respecto a lo que hemos dicho hasta este momento? Todo claro. Pues gracias a ustedes. A partir de este momento, a ver, Marciano, por favor, haz uso de la voz si es tan amable. Sí, Porque maestro, perdón. Dime, a tus órdenes, Marciano. Sí, en cuanto a la causal genérica, que es la última que nos refirió, si no mal recuerdo, que es la que señala en el párrafo, en el piso K, ¿no? Sí, aquí está. ¿Cuáles serían aquí, maestro, los elementos para poder desarrollar en nuestro medio de impugnación para acreditar esta causal, que vendría a ser que, pues como su nombre lo dice, dice todo lo que pudo haber ocurrido durante la jornada y que no sea reparable? A veces ese todo es tan amplio, maestro,
que cuando exponemos, oh, no, pues fíjate que hubo acarreo, fíjate que ocurrieron ciertas cosas, presentamos estas, pero ¿qué elementos considera usted o que nos debe de decir o nos recomienda que pudiéramos nosotros plantear en nuestro medio de impugnación para que tuviera éxito esta causal? Porque casi siempre, maestro, en esta causal no se caen las casillas. La genérica, maestro, por favor. Gracias. Sí, bueno. En la causal genérica, lo que dice aquí es que cualquier causal que sea cometida o llevada a cabo durante la jornada electoral o durante el proceso electoral será considerada suficiente para anular la elección si es determinante. Entonces, la pregunta es, ¿cómo expresar las causales genéricas? Bueno, yo te preguntaría a cuál causal nos referimos. Si una causal implica una irregularidad grave, como por ejemplo que la elección se lleva a cabo en un lugar, en una iglesia, por ejemplo, es una causal que hay que acreditar los extremos de esto, que se ubicó la convocatoria para llevar a cabo la elección en el domicilio que ocupa el día de hoy una iglesia. Y lo justificamos mediante la convocatoria y el domicilio de la iglesia, que son coincidentes. Es suficiente acreditarlo así para que se encuentre justificada la causa de nulidad. ¿Me explico? Marciano, ¿me explicó? Sí, sí, maestro, aquí quisiera yo, por ejemplo, ser un poquito, disculpe la insistencia. No. Vamos ahí, vamos. Como ese ejemplo que nos dio, considero desde mi punto de vista que pudiera bien ser desarrollada en el apartado que le dedicamos a ubicar en un lugar prohibido, como ya dijo, no ser el lugar que nos señaló el encarte que se aprobó con la antelación. Pero yo le quisiera tocar un tema, por ejemplo, en algunos municipios, maestro, hemos visto que se encuentran boletas sin usar, que fueron encontradas, no sé, afuera del Consejo Distrital, por ejemplo, en un caso específico que se llevó, y fueron 200 boletas, por ejemplo. Y le pusimos, oye, fíjate que encontramos 200 boletas. Bueno, no encontramos, se dio aviso a la autoridad, y esa gravedad del asunto o esa situación que no puede ser reparada en la jornada porque pues los encontramos al término de la votación, pudiéramos invocarlo ahí, maestro, como algo, como una causal genérica, y que la autoridad debería estar obligada a decirnos a qué casilla pertenecen esas boletas que fueron encontradas, ¿o no es así, maestro? No, mire, ese es un caso interesante, pero hay que verlo desde diferentes puntos de vista. Esas boletas que encontraste tiradas en la basura, por ejemplo, ¿estaban cruzadas en favor de algún partido? No. No. Entonces, no, estaban en blanco, maestro. Si eran boletas en blanco, pues no implican el voto para ninguno de los candidatos. No se puede pensar que formaron parte de ningún paquete electoral, y por lo tanto pues es basura, y no tuvieron injerencia en el resto de la votación, no estaban en el paquete electoral. Pero ¿estará usted de acuerdo, maestro, que esas boletas que fueron encontradas, obviamente en ese distrito específicamente o en ese municipio, aquí se impone una elección municipal, deben de pertenecer, porque venían los nombres de los candidatos, digamos, a presidentes municipales y sus planillas en el reverso, deberían de haber estado en algún paquete, y no están, ¿verdad? Esas boletas. Tal vez sí, tal vez no, fíjate. Si estaban cruzadas, en favor de un candidato, deben estar en el paquete. Pues si eran boletas en blanco, eran totalmente inocuas, ¿me explico? Una boleta en blanco no implica nada, no contiene ningún voto en favor de nadie.
y esas pueden estar fuera, están en la basura porque sobraron y no sirvieron de nada. Si está, pues, aquí es muy importante ver si están votadas por alguien. Entonces caso, maestro, perdón que lo interrumpa, maestro, ese caso que usted me acaba de plantear, resulta que cuando son elecciones concurrentes, elección 2018, para ser más específico y dar una perspectiva, también se volvió a impugnar en ese municipio. Y el INE, acuérdense que el INE hace sus votaciones al miércoles siguiente a nivel distrital. Y los municipios en el estado donde estoy, en una entidad federativa, lo realiza al domingo siguiente. El INE envió esas boletas, no cuando estábamos haciendo el cómputo, sino después. Dice, oye, fíjate que aquí hay unas boletas del municipio que estaban adentro de la urna. Entonces, esa pudiera ser, desde mi punto de vista, sí una causal genérica. Sin embargo, cuando la planteamos, los tribunales normalmente, maestro, no le ponen interés o quizás bajo la premisa de que sea determinante. Sin embargo, me parece una irregularidad grave que un número de boletas aparezcan en urnas de una elección diferente, en este caso del ámbito federal, y esas que las remite el INE en su momento ya no son contabilizadas, sino que se guardan aparte como no determinantes. Sin embargo, el cómputo de las casillas, por eso tenemos que revisar los 3 famosos rubros del acta de escrutinio y cómputo, alegábamos, oye, te he dicho, tribunal, que en esa casilla faltaron tantas boletas, por ejemplo, y esa te la voy a relacionar también con la genérica. Y sin embargo, los tribunales no estudian, maestro, cuando se les hace ese planteamiento, sobre todo en una elección concurrente. Digo, quiero dejar esta exposición en los términos de que sí se puede a veces dar como un complemento en la causal genérica, en el apartado del medio de impugnación, y que a la vez sea también analizado en el apartado, oye, te estoy diciendo que tengo 20 casillas donde los 3 rubros no coinciden, hay un error, no las estudiaste, determinas tú que no es determinante, sin embargo, fueron 20 y que te lo estoy planteando acá también en la genérica. ¿Cómo pudiéramos hacer? Yo no he visto, honestamente, maestro, en estos casos que se plantean, que el tribunal aplique el principio que usted nos expuso en una de las primeras láminas, y que hablaba del principio de la potestad anulatoria. La verdad, maestro, yo no he visto que diga, en una potestad voy a analizar, voy a pedir otros medios de prueba. Los tribunales tendríamos nosotros que decirle a la segunda instancia, oye, por favor, aquí te toca también a ti analizar en su conjunto el medio, ¿no? Gracias. Yo sé que me extendí, maestro, discúlpeme. No, está bien, mira. Es importante ver, entre otras cosas, que debemos asumir en primer lugar que la mesa directiva de cada casilla trabaja bajo el principio de buena fe, es decir, se entiende que lo que hacen lo hacen de buena fe. Y entonces es muy fácil que tú te encuentres, si quieres anular una elección, desde este punto de vista, podrías conseguir unas boletas irregulares y tú me las encontré y mira, no están en favor de nadie, anúlame la elección. Yo te diría, oye, ¿pero por qué? ¿Cómo que anúlame la elección? Si se llevó a cabo una elección aparentemente clara y bien, ¿por qué voy a anular? Porque te encontré unas boletas o porque dices haberte encontrado unas boletas tiradas en la basura que a lo mejor no es cierto, ¿me explico? No puedo tomar tu comentario como absoluto y definitivo para el resultado de la elección. Las boletas normalmente llegan a su destino, que es el presidente de la mesa directiva, y las distribuye entre los votantes y acá se acaban en las urnas. Esa es la vida normal de una boleta. ¿Dónde quedaron las que hay 50 que no están? ¿Cuáles 50? No entiendo, no veo la justificación, ¿me explico? Entonces, tal vez por eso, por esa falta de justificación ante el tribunal, el tribunal no consideró válida la queja y en consecuencia consideró
que la elección fue totalmente correcta. ¿Me estoy explicando? Es importantísimo poder demostrar en todos los casos que lo que tú estás diciendo es demostrable. Y en materia electoral hay que aportar las pruebas en el momento de hacer la demanda. Ahí estarán las pruebas correspondientes. Pero entregar unas boletas en blanco, para mí que no prueba nada, ¿eh? No justifica, en mi opinión, y aquí sí me pongo en las manos de ustedes, no justifica ni prueba nada el hecho de que se hayan encontrado las boletas en blanco. Esas boletas en blanco simplemente pues no encuentro su origen y no causan ningún problema. ¿Me explico? Entonces, Sí, maestro, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Marciano. Elvia. En cambio, sí sería demostrable que, por ejemplo, registrando un número, 100 boletas, digamos, 150 personas que votaron, pero a la hora del escrutinio nos faltan 60. Eso sí sería demostrable. O lo contrario. Sí, ahí estamos hablando de un caso distinto. Ya es muy distinto, pero sí serían casos demostrables de esta una irregularidad grave en este ejemplo de genérico, ¿no? De causal genérica. Causal genérica. Sí. Ahí sí sería entonces otro caso, pero sí sería demostrable. Exactamente. Si podemos demostrarlo, pues podemos decirlo. Pues si no podemos demostrarlo, no podemos decirlo. Yo no puedo pretender que el tribunal resuelva una cosa que yo no puedo demostrar que pasó. El ejemplo que me estás poniendo tú, puedo demostrar que faltaron 60 boletas. Pero es un caso distinto al que nos ponía Marciano. ¿Me explico? ¿Me explico o no? Dime, y si esas boletas son... pero sí es distinto porque yo estaría pensando si esas boletas son las que encontró Marciano. No, o sea, es que no, en el caso de Marciano, no, digo, el caso que nos plantea Marciano, no encuentro ninguna irregularidad en el contexto del planteamiento que nos hace, porque no aparecen de alguna manera esas boletas como contabilizadas por algún partido, por ejemplo, o de algún candidato. Simplemente son tiradas a la basura. También te voy a poner un caso. Hazte cuenta que en la elección se va a nombrar el presidente de la República en las siguientes elecciones y un candidato, un votante, ve la boleta tan bonita, cuadradita, muy interesante. Este es un documento histórico. Entonces, híjole, esta boleta mejor me la voy a guardar para dársela a mi nieto, para que le ponga ahí entre sus cuadros de la América y esas cosas, para que la guarde para siempre. Y entonces la dobla, la boleta, se la guarda en la bolsa y se la lleva de la casilla. Llega a su casa y dice a su nieto, mira lo que te traje. Hombre, una boleta de la elección del día de hoy, qué importante, etcétera. La pregunta que yo te hago es, ¿ese sería un hurto, un robo? Yo te digo, pues no creo que sea un robo, pero bueno, es una sustracción indebida del bien, ¿ok? Pues eso no significa un robo desde el punto de vista del Código Penal. Y también te pregunto, ¿y ese robo puede alterar el resultado de la elección? Normalmente no. ¿Me explico? Entonces, hay que ir al caso concreto porque hay tantas posibilidades de faltas de boletas o de boletas de menos los que recibieron, malo cuando hay boletas de más. Si se comprueba que
el presidente de la casilla recibió 100 boletas y salimos con que hubo 110 votos, es muy irregular. Es más probable que haya votos de menos, por supuesto que es una causa de alguna manera más frecuente, a que haya votos de más de las recibidas. Ahí sí hay que preocuparse. Porque esas cosas son nomás esas 10 y no otras 20 que están en las urnas depositadas, también eran incorrectas o ilícitas, ¿me explico? Entonces, esa es una técnica que debe tenerse en cuenta al llevar a cabo el conteo de los votos, que no nos pueden sobrar boletas. Si recibimos 100 boletas, debemos de contar 100 votos. A lo mejor hay 97 votos en vez de 100. Pues si hay 105 votos, hablando de irregularidad importante. Porque esos 5 votos que no estaban recibidos originalmente las boletas significan una alteración del resultado. Y tal vez no sean 5, sino sean 50 o más, ¿me explico? Y como es un número inadecuado y tiene un origen incierto, sería una causa de reclamar que podría llevar con mucha facilidad a la nulidad de esa elección, en esa casilla. ¿Me explico? Esto es muy importante tener en cuenta que el conteo de los votos es delicadísimo, muy importante, porque el resultado puede resultar en que una persona que no lo merece gane una elección. O bien que una persona que sí lo merece la pierda. ¿Me explico? Que los resultados se alteren de una forma aquí sí determinante. ¿Me explica? ¿Me explica, Elvia? Sí. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Oigan, les voy a decir una cosa. Ahorita según mi reloj, son las 8:04. El día de mañana tenemos una clase a esta misma hora y en este mismo lugar sobre el mismo tema, con el cual vamos a terminar de revisar las causales de nulidad de la elección. Mañana veremos las del presidente de la República inclusive. Entonces, de lo que hemos hablado el día de hoy, y si ve alguna duda o algún comentario, lo vamos a hacer también el día de mañana, ¿eh? Es decir, esta exposición o esta clase está diseñada para 2 sesiones, la del día de hoy y la del día de mañana. Entonces, yo no quiero robar su tiempo de más, por supuesto, y también quiero tener claro que el día de mañana que vamos a revisar, al terminar de revisar estos puntos, podemos incluir las preguntas que ustedes tengan sobre el día de hoy y las tengan el día de mañana. ¿Me explico? Sí, por nada. Ya, sus órdenes. Entonces, si están ustedes de acuerdo conmigo, pues los dejo por el día de hoy y nos vemos el día de mañana, salvo que ustedes tengan algún comentario, alguna intención particular. Por favor. Maestro, yo quisiera hacer la inquietud de la compañera Ligia Linda Martín Vázquez, que le pone aquí en los mensajes, me voy a permitir darle lectura al chat. Dice que si podría darnos un ejemplo en donde se haya configurado la causal genérica de nulidad dentro de su experiencia. Lo podemos ver mañana. Eso, digamos, que quede como un pendiente, ya que usted dijo que sería un pendiente que se planteara y la compañera lo planteó en el chat. Y yo quisiera también, en la experiencia que usted tuvo en la sala superior, nos pudiera compartir qué causal de nulidad fue la que cómo se acredita o si tuvo un caso en donde se acreditó la causal genérica. Muchas gracias, sí, maestro. Y no se escucha. Claro que sí, y mañana también vamos a referirnos concretamente a la determinancia, que creo que no esté suficientemente agotada el día de hoy. Entonces lo vamos también a observar el día de mañana, junto con la pregunta que me estás haciendo de la causal abstracta, perdón, de la causal genérica. ¿Sí? Bueno,
Si estamos de acuerdo, seguimos el día de mañana a esta misma hora y en este mismo canal. Aquí nos vemos entonces. Gracias por su presencia y seguimos en contacto. Gracias a todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches, muchas gracias.